Concluimos esta primera semana de febrero. En nuestro país hemos vivido momentos bastante difíciles, momentos de preocupación. Nos damos cuenta que la delincuencia y la corrupción en el sistema judicial nos dejan mal parados como personas civiles. Hemos visto la violencia, la delincuencia, y para completar este cuadro se decreta alerta naranja en 6 departamentos de nuestro país, porque las lluvias que se han anunciado para este fin de semana se supone traerán inundaciones y desbordes de los principales ríos de nuestro país. A nivel local, la primera semana de clases ha mostrado, especialmente en el campo, que las unidades educativas no están listas todavía. Hay abandono, hay falta de mantenimiento en las aulas, en las unidades educativas del área rural. Los casos de coronavirus en Riberalta han aumentado, ya estamos bordeando los 1000 casos. Eso preocupa a las autoridades, principalmente de salud, porque la falta de ítem, la falta de medicamentos, la falta de insumos en los diferentes hospitales. Todo eso en nuestras espaldas, nosotros nos disponemos a la escucha de la palabra. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Y sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes». Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las 2 barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Muy buen domingo a todos. Entramos en la palabra de Dios que acabamos de escuchar, como siempre una palabra que ilumina nuestro caminar. En la lectura de este Evangelio de Lucas encontramos a Jesús que pide un favor a Pedro. Sube a su barca, es una imagen que ya entendemos de parábola. Subir a su barca es entrar en la historia de Pedro y entrar en la cotidianidad de Pedro y de los que estaban con él. Dios pide entrar en nuestra cotidianidad y a confrontarse con lo que es la historia, muchas veces de sufrimiento, de quiebra, de fatiga, sin resultados. Dios pide entrar en esta historia y nos pide ante todo una disponibilidad. Pide de alejarse un momento de la orilla, pide de tomar un rato de distancia de esta cotidianidad hecha de la amargura de tener que arreglar redes vacías, redes que han generado cansancio sin ningún resultado. Pide de alejarse un momento de esta cotidianidad para mirar las cosas y para escuchar palabras distintas sobre esta cotidianidad. Así Jesús a Pedro y se vuelve ya no simplemente un
cuento de un milagro, sino se vuelve un cuento de una parábola que quiere enseñarnos cómo actuar en nuestra vida frente a las dificultades, frente a los sentimientos muchas veces de quiebre, de ningún resultado. El Señor nos pide darle espacio, presentarle en nuestra barca a veces sin resultado y dejar que Él suba, alejarse un rato de la cotidianidad para mirar esta realidad y mirarla y con ojos distintos, iluminados por una palabra que el Señor nos quiere regalar. Jesús acaba de hablar a Pedro, lo invita a meterse mar adentro y a pescar. Es una lógica, no es lógica. Y Pedro podía decirle, bueno, que un carpintero me enseñe a pescar, esto sería ridículo. Encima, que me permita pescar en un horario en que ninguno pesca, porque los peces están en lo más profundo, reparados en la oscuridad del lago, protegiéndose de la luz del sol. Esto es ridículo. Pero quién sabe qué palabra escuchó Pedro que le dan el coraje de fiarse y pone prueba mar adentro, lago adentro en realidad, y se fía. A veces parece que Dios nos pide cosas que no parece responder a la lógica humana, a los instintos, a la manera de ser. Nos pide el coraje de arriesgarse. Mar adentro era el coraje de arriesgarse, de entrar en la incertidumbre, en los riesgos y meterse. Entrar mar adentro cuando no era la hora para pescar es fiarse de lo que parece una lógica que no es lógica desde el punto de vista humano. Parece pedirnos de fiarnos no de lo que instintivamente nos lleva a protegernos, a resguardarnos, a no arriesgarnos, sino nos pide arriesgarnos por sendas más complicadas, pero más esperanzadoras, más justas y a veces más difíciles. ¿Cuántas veces sentimos que lo que pide Dios es algo que no es fácil, algo que está fuera de cualquier lógica, que el sentido común o la protección o el resguardo nos impide asumir? A pesar de esto, Dios nos pide el coraje de asumir otra lógica, la que ella pone, la que puede nacer de la fortaleza de las palabras escuchadas. Pedro parece no conocer a Jesús. Después de haberlo escuchado y de haberlo sentido estas palabras, se abre esta confianza para arriesgarse. Claro que se quiebra, sus compañeros riderán de él, pero ha encontrado el coraje de arriesgarse a partir de la palabra escuchada y así lo hace. La sorpresa fue grande, la expectativa superó toda imaginación, al punto que tuvo que llamar a los demás que vinieran, propio porque la abundancia les ha sorprendido. Cuando nos fiamos de Dios, la abundancia siempre sorprende. Cuando el Señor entra en nuestra vida y nos fiamos, es capaz de hacer que den frutos y demos frutos abundantes. Y esto cambia la historia y cambia los desafíos de todos los días. Nos hace capaces de navegar donde no pensamos, nos hace capaces de ser pescadores, pero no de lo pequeño, sino ser pescadores de hombres. El temor, dice, se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por lo que habían visto, por resultados tan sorprendentes que mostraban la grandeza de Dios por una parte, y es el temor cuando Dios se manifiesta con sus resultados, y en el mismo tiempo la sorpresa que hace que todo se cambie de visión, todo supere nuestras expectativas, al punto que quedamos asustados por no saber cómo manejar esta nueva situación que nos ha sorprendido. La respuesta del Señor es: no temas, te haré pescador de hombres. Seguiremos en nuestras actividades, pero ya no con medidas pequeñas, sino con grandes posibilidades. El Señor, que nos invita a estar en la vida, capaz de cambiar esta lógica, cambiar de verla de manera distinta, nos invita también a saber estar construyendo los grandes ideales, los grandes sueños desde la pequeña cotidianidad. Y entonces seguiremos pescadores, pero no de simple comida, sino pescadores capaz de construir futuro, capaz de construir historias. Seremos capaces de vencer lo
lo que nos esclaviza para construir libertad a nosotros y donarla a los demás, seremos capaces de construir verdaderas oportunidades de vida, y una vida que será vida verdadera para nosotros y vida verdadera para los demás. Esto es el regalo que el Señor nos hace, que podamos sentir este don, vivirlo y transmitirlo. Pescadores de hombres, buen domingo a todos.